Vamos a comenzar a grabar. Bueno, espero que se encuentren todos bien, sin novedad, en el frente, con todo resuelto. Su familia también se encuentre bien, igual que, como dijo en su momento Arturo Vidal, que su familia estaba bien, sin inconveniente. ¿Ya? Hoy día, profesores y profesoras, lo que vamos a realizar, vamos a avanzar un poquito, más que avanzar, vamos a revisar algunos elementos a repasar en realidad algunos elementos vinculados a los objetivos y a los contenidos y un poco para ir cerrando este repaso del currículum que ustedes ya, yo doy fe, que ya lo vimos de manera extensa, ¿ya? El primer semestre. Y luego vamos a hablar de un tema nuevo en el cual seguramente ya hemos hecho algunas apreciaciones y hemos visualizado algunas diferencias o las hemos esbozado al menos, ¿ya? Y que tiene que ver un poquito con la declaración de tareas en educación física, tareas de enseñanza, y vamos a señalar también aquellas diferenciaciones con respecto a las actividades. Y esto nos va a permitir también al momento de establecer ese foco en el diseño de clase, a hablar un poquito con mayor especificidad, ¿verdad? Con respecto a la clase pasada, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que hablamos? Ya hablamos un poco de currículum, hicimos esa introducción y esa diferenciación de algunos elementos, hablamos también de algunos elementos políticos del currículum. No sé si alguien tiene alguna duda, reflexión o que quisiera señalar. ¿No? ¿Ataquemos entonces? Ahí está. Tatín, tatán. Vamos a comenzar. Bueno, la semana pasada, jueves me parece, hablábamos un poco entre los elementos que van componiendo o los elementos diferenciadores un poco de entre la planificación y el diseño de clases. Y la última diapositiva que pudimos revisar estaba vinculada a la planificación. ¿Cuál era un poco la idea de planificar entonces? Era principalmente organizar estos elementos del currículum de manera temporal, de tal forma de dar cumplimiento a los elementos, a las propuestas curriculares, y por tanto, de qué manera vamos ordenando estos elementos en un lapso de tiempo considerable. Y hablábamos también un poco que las grandes diferencias con el diseño es que la planificación considera un año al menos, o unidades de aprendizaje, etcétera, periodos de tiempo mucho más largos que nos permiten, insisto, ordenar temporal y espacialmente objetivos, contenidos, etcétera. Y por tanto, más allá de aterrizarlo en la unidad, en la realidad de cada sala de clase, lo que hacemos en definitiva es disponerlo en función de aquellos elementos que nos van a permitir favorecer el aprendizaje, pero de una mirada mucho más amplia. Y por tanto, abajo indicábamos también la semana pasada que cuando hablamos de planificar, vamos a organizar aquellos objetivos y contenidos, pero con esta idea de coherencia y de pertinencia, y que un poco también van respondiendo a estos elementos de principios del currículum, de los principios del currículum. ¿Ya? Señalábamos también a lo largo de toda esta presentación y lo que veíamos en definitiva del primer semestre era que nosotros los profesores y las profesoras vamos organizando el currículum, pero además también es un cúmulo de decisiones que vamos tomando a partir de la implementación y de la gestión de la enseñanza. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que veíamos el año anterior? ¿El semestre anterior, perdón? Bueno, y señalábamos también la idea de que actualmente estas bases curriculares, que es donde se refleja el currículum nacional, para la especialidad también, nos permite tener estos objetivos que son de aprendizaje, que son aquellos aprendizajes mínimos que nosotros esperamos para todos los niños y niñas en el país. Y por tanto, cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, también partimos de la idea de que ojalá de manera conjunta podríamos tener las habilidades, los conocimientos y las actitudes, entendiendo también, perdón, que el ser humano es un ser humano
unicista, indivisible, sobre todo eso mirándolo desde el paradigma de la motricidad humana. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios, Rosita o Sofía? Seguimos. Y por tanto que hay una idea bastante interesante que está marcada abajo en rojo, que efectivamente los niños y niñas del país, bajo lo que se propone en el currículum, partan de la base, o los profesores también partamos de la base, que esto debe apuntar a un desarrollo integral y armónico del niño, niñas y jóvenes. Ahora la pregunta también un poco, y es la reflexión que generábamos en el paralelo anterior, es preguntar, bueno, bajo lo que ustedes ya conocen del currículum, ¿cierto? Lo que analizaron el semestre pasado a partir de la revisión y cómo fueron ordenando estos elementos, es un poco preguntarles, bajo su perspectiva, si alcanzamos a responder a esta premisa o a este propósito que está marcado abajo con rojo. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Sí, hablábamos anteriormente. ¿Alguien iba a hablar? No, no, por favor. Ah, era usted. Que hablábamos anteriormente que la educación física, quizás la pregunta va como, ¿nos estamos quedando en algo de lo que vemos acá en la diapo? ¿O estamos abarcando como esta integralidad? Si ustedes creen en verdad, bueno, de partida si creen en que se está desarrollando como de manera armoniosa esta como trilogía de habilidad, conocimiento, actitudes, o algo está pasando que no, o eso, respecto a eso. Yo por lo menos creo que de a poco se tiene que ir, o se está formando el armonismo dentro del sistema educativo, pero por lo menos desde mi punto de vista y desde el colegio en que salí, hace ya unos tiempo atrás ya, el colegio era más conocimiento que actitudes, en el sentido de que, no sé, se preocupaba más por los IMSS y PSU que el niño se desarrolle bien en música y en arte. Y era como mal visto que de repente el profe de música o los chicos exigen un poco más música que el director que a contraparte el director le ponía más horas de matemáticas o le ponía más horas de lenguaje. Pues yo creo que hoy en día pasa más yo creo que los profesores estaremos dispuestos más adelante o estamos dispuestos desde ahora como estudiantes a formar un alumno integral, pero yo creo que pasa más allá de nosotros mismos. Que de repente estamos dependientes de un marco educativo de un colegio en el que tenemos que regirnos por eso mismo. Entonces de repente pasa más por el colegio que por nosotros. Sí, es una interesante reflexión, Alan. ¿Ya? Yo agregaría una serie de preguntas más, como por ejemplo, qué pasaba también en la clase de educación física, si esta relación, este ciclo o esta trilogía, como lo señaló la profesora Rosita, se cumple o no, si efectivamente se puede dar, pero además también un poco en función de lo que usted indica, claro, hay una cultura escolar, ¿cierto? Y que está muchas veces reflejada o está reflejada también en los proyectos educativos institucionales, pero hay que visualizar igual en qué medida o en qué medida nosotros como profesores, seres individuales también, podemos hacer un aporte desde las salas de clase. ¿Ya? Lo señalábamos en el paralelo anterior, el currículum, o más que el currículum, sino que el profesor tiene posiciones que son políticas también desde lo que propone el currículum. Y un autor, Magenzo, nos señalaba también un poco que cuando el currículum se levanta, se construye el currículum, el profesor tiene tres posiciones para poder adoptar con respecto a este currículum que es normativo. Una posición como gremio, una visión como política, como gremio, es que se implemente el currículum, pero que en definitiva cada uno de nosotros se mantenga un status quo con respecto a la implementación del currículum. Es decir, ahí, ¿cierto? Que no me influye y por tanto lo adopto tal como viene, que es el currículum oficial. La otra posibilidad, y que son de estas culturas un poco más dinámicas, ¿cierto? De estas culturas escolares más dinámicas, que los profesores podamos aceptar el currículum, ¿cierto? Revisarlo, ser parte del currículum, pero además también contextualizar nuestra propia realidad y en función de eso poder adoptar lo viejo, lo tradicional, y de qué manera estos elementos pueden también articularse para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y la otra posición, en una mirada muy crítica, es generar una resistencia con respecto a la implementación del currículum. O sea, todo está malo, ¿ya? Todo está malo, pero bueno, ¿hasta qué punto doy soluciones? Y señalábamos también que ese rol que tiene el profesor se da única y exclusivamente en el aula, es donde tiene mayor toma de decisiones o mayor influencia para la toma de decisiones, y es donde ahí también puede asumir cada una de estas posiciones con respecto al currículum, ¿ya? Por tanto, cuando me dicen o me señalan que efectivamente me rijo por un currículum, sí, yo estoy de acuerdo, desde la organización política me rijo el currículum, estamos de acuerdo, desde la organización del centro también puedo adoptar las decisiones que me establece mi comunidad, siendo yo parte de la comunidad también, y cómo resignifico lo que me entrega la comunidad, pero también tengo un rol en el aula. Y en función de eso también es que el rol de profesor un poco está en la lógica de resignificar también. De una u otra manera me voy convirtiendo solamente en un ser repetitivo. O sea, lo que quiero señalar con esto es que el profesor tiene una individualidad, ustedes ya lo vieron el semestre pasado, hay una identidad detrás, hay un estilo de enseñanza detrás, hay unas teorías implícitas y explícitas que arraiga y que tiene arraigadas el profesor, y por ende eso no debe estar sujeto a lo normativo. Sino, lamentablemente, y con esto acá hay una declaración de principios, Alan, principalmente, es que si no, lamentablemente estoy asumiendo solamente dispositivos de control que me permiten moldearme. Vean ustedes este video de la canción The Wall de Pink Floyd. Vean qué sucede con los estudiantes, pero yo diría que ese moldeamiento, el martillo, que van todos pasando uno a otro, también de una u otra manera va afectando a los profesores, no solo a los profesores. Ahora la pregunta es de qué manera yo puedo ir un poco adecuándome a estos elementos. Y en definitiva, seguramente esos elementos nos han impedido muchas veces avanzar entre esta integración de habilidad, conocimiento y actitud. Y por tanto, dejo nuevamente la pregunta para quien quisiera seguir respondiendo. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos con respecto a eso? ¿En qué nivel de desarrollo nos encontramos con respecto a lo que nos propone el currículum también? Es decir, que nuestros estudiantes se desenvuelvan de manera activa y responsable en la sociedad. ¿En qué medida respondemos a eso? ¿O en qué medida desde nuestro rol de profesores y profesoras podemos contribuir a eso? Profesor, y no solo cómo integrar estos tres dominios, yo creo que también en cada uno de ellos poder abarcar la variabilidad que existe, y un poco para introducir la discusión que tuvimos en el otro paralelo. Las habilidades, qué habilidades y enfocado a qué objetivo estamos desarrollando. ¿Estamos desarrollando todas las que queremos, las que creemos que van a contribuir al desarrollo integral armónico de la persona? ¿O existen estos dispositivos de control, como mencionaba el profe, que nos hacen quizás priorizar unas por sobre otras y que al final no cumple con todo lo que es nuestra área de la educación física? Se lo planteamos y la dejamos ahí humildemente, pero también dejando un poco estas perspectivas que nos permiten ir identificándonos, pero creo que es importante que ustedes hagan esa reflexión, porque a la larga, lo que no podemos, muy personalmente también lo que podemos evitar es dejar de criticar, dejar de cuestionarnos. Yo creo que eso sería un error desde nuestro rol como profesores, ¿ya? Y por tanto, señalábamos también de que efectivamente aquellos elementos, principalmente aquellos objetivos de aprendizaje, nos van a permitir vincular aquellos distintos saberes, desde las habilidades, desde el conocimiento y desde las actitudes. Lo cual es complejo, es difícil, porque generalmente uno trata de hacer énfasis en distintos dominios. Ahora, ¿cómo resolvemos esa situación? También va a depender un poco de la capacidad que tengan los profesores que tengamos los profesores con respecto a cómo organizamos la enseñanza o los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Y por tanto, la otra pregunta, y que quiero dejar ahí para la reflexión, ojalá que alguien la quisiera responder también en vivo, no solamente en el chat, sino que a partir del micrófono, es que ¿en qué medida desde la educación física nosotros estamos contribuyendo a que conocimientos, habilidades y actitudes
le permitan a nuestros niños enfrentarse, niños, niñas y jóvenes, por favor que se entienda bien, nos permita desenvolverse de manera adecuada en la vida cotidiana, y esto tiene que ver un poco con qué herramientas o qué posibilidades entregamos nosotros de desarrollo una vez que el niño sale de este entorno que es la escuela. Ahí dejamos otra reflexión. ¿Por qué les digo esto? Y en función un poco nuevamente tomando un poco lo que señalaba Alan, cómo lucho con respecto a esto, lo que me norma, ¿cierto? Porque si el currículum me dice, bueno, tenemos estos conocimientos, habilidades y actitudes que te permiten enfrentar desafíos para la vida cotidiana, y yo dejo que me norme eso, que me regule, entiendo que está todo bien, y entiendo que estoy contribuyendo desde ese punto de vista. Lo importante es avanzar a cuestionarme si efectivamente lo logro, lo puedo hacer o no. Sofía. Que me hice el símil como cuando hablamos de la estimulación temprana y cómo los niños y las niñas cuando son pequeñitos tienen que ser estimulados y que así se favorece igual su desarrollo. Es como un poco lo mismo con lo que pasa en las escuelas, porque si nosotros conocemos el alcance del currículum y lo que podemos llegar a hacer con eso, al limitar esas posibilidades, estamos siendo responsables de esa limitación de desarrollo que tienen nuestros estudiantes. Entonces, creo que eso debiese ser una motivación para no quedarse de brazos cruzados a pesar de las influencias externas y de estos grupos que un poco influyen en el currículum, pero eso, sentirse ultra responsables de que al nosotros limitarnos, estamos limitando a los estudiantes también. ¿Puedo hacer un comentario, profe? Pero por favor, Rodrigo Uribe de Chile. Yo creo que la clave está como en relacionar todos estos factores, ¿Ya? por ejemplo, haciendo dinámica o juegos y mezclándolo, no sé, por ejemplo, trabajo colaborativo o trabajos que puedan fortalecer tal vez las emociones de los chicos y así fortaleciendo estos factores que ya nombra usted. Sí, y Jorge, perdón, lo tengo justo al lado de Jorge Cabeza, pero efectivamente, Rodrigo, y ese es un gran desafío, es un tremendo desafío. Y acá viene un poco, qué bueno que señala esto, porque viene un poco lo que hablábamos en el paralelo anterior. La pregunta que yo le voy a hacer ahora es, y ojalá usted me pueda responder también, es, en función de esto, ¿cuándo yo puedo identificar que mi clase de educación física es buena o es mala? Y lo que quiero posicionar acá es que muchas veces, sobre todo en los primeros, en los inicios de nuestra labor docente, tenemos la lógica de que mientras más me muevo, más el niño transpira, ¿cierto? Hablándolo coloquialmente, la clase estuvo mucho mejor. Claro, yo igual creo, por ejemplo, que ver la actitud de los chicos, por ejemplo, si yo lo veo más animado o tal vez como un poco más bajoneado, igual yo puedo identificar si mi clase está siendo buena o mala según la relación que tengo con ellos. O sea, de mi punto de vista, más que nada. Sí, está bien, está bien. Está bien, pero por eso te digo que desde ese punto de vista también a lo mejor muchas veces nosotros teníamos una concepción, ya sea como estudiante o como profesor, que dice, uy, hoy día los chiquillos no pararon en ningún momento, desde el rol de profesor, no pararon en ningún momento, corrieron todo el día, lograron desarrollar una serie de habilidades, pero seguramente no les dejé más, ¿ya? Y por tanto tiene que ver un poco con eso, hasta qué punto yo soy capaz de, en este proceso que es totalmente de diseño, voy articulando aquellos conocimientos, tanto habilidades, conocimientos desde el punto de vista conceptual y los elementos actitudinales, para que efectivamente el niño o niña, en este caso, jóvenes también, puedan aprender. Y eso ¿Sí? siempre es difícil. ¿Sí? O igual también puede ser como tomar, obviamente, sumarle el aspecto autocrítico del profesor y decir cómo lo estoy haciendo. También preguntarle a los alumnos como qué les pareció la clase, si se sintieron motivados o atraídos hacia los ejercicios, o ciertos aspectos también que ellos puedan evaluar la clase, creo yo. Sí, y eso, Jorge, permítame decirle que es súper interesante porque a la larga, yo al menos muy personalmente, hay una perspectiva muy personal acá, es que no puede haber práctica pedagógica sin un proceso reflexivo, al menos desde el punto de vista del profesor.
no puede no existir un proceso reflexivo del profesor con respecto a una clase. En todo ámbito, en la docencia universitaria, en el sistema escolar, en cualquier ámbito en el que usted se desempeñe. ¿Sí? Y por tanto, ese elemento, cuando adosamos también o agregamos esta patita que es este proceso reflexivo, perdón, de mi propia práctica pedagógica, creo que también nos hace marcar un poco la diferencia. Nos permite marcar la diferencia en definitiva, porque no puede ser que una clase siempre sea tan buena. O mientras haya mayor compromiso fisiológico o mayor compromiso motriz, con esa variable yo puedo determinar que los niños y niñas aprendieron. ¿Ya? Pero ese elemento va a depender también mucho de cómo usted va conociendo la disciplina y en qué medida es capaz de poder articular estos elementos para poder proponer un diseño de clase que efectivamente apunte al aprendizaje y no a la repetición, no a la mecanización, no al repetir por repetir. ¿Ya? Y por tanto, cuando estoy en la lógica del saber hacer, ahora hablando desde el punto de vista de las habilidades, hablamos también de que ojalá lo que aprendió en su clase de educación física, lo que usted preparó, lo que usted diseñó en el papel, el niño también lo permita transferir a otros ámbitos de la vida. Creo que ahí vamos a avanzar y ganamos mucho. Ahora, también entiendo, y es súper complejo porque hoy en día la posición de la clase de educación física, de la educación física en general, está muy vinculada a qué tan saludable o en qué tanta medida promueve o no la salud. Y por tanto, mirar la educación, esta es una opinión bastante personal, pero mirar la educación física solo con ese propósito, solo con ese objetivo, es mirarla de un punto de vista bastante reduccionista. ¿Ya? Y dejo ahí también por si alguien quisiera señalar lo contrario, porque me parece justo, y perdonen si hiero alguna sensibilidad, pero eso lo tengo muy consciente y lo tengo muy patente. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones hasta ahí? ¿Reclamos u otros? Y por tanto, en esta lógica también vamos articulando aquellas habilidades, aquellos conocimientos, y creo que lo hemos señalado en ocasiones anteriores, para usted, para saber hacer, para proceder de alguna manera, es fundamental el tipo de conocimiento que tenga con respecto a lo que se espera que aprenda. Por tanto, nuevamente parto de la lógica que repetir el activismo, moverme por moverme, no me asegura un aprendizaje. Distinto es y complejo es ahora cómo yo eso lo traspaso en un diseño, y te podría señalar también en qué momentos, cómo tomar aquellas decisiones que me permitan articular un conocimiento para que el niño lo haga más significativo y tenga un aprendizaje efectivamente profundo con respecto a lo que usted propone que el niño o niña aprenda. La pregunta, les voy a dejar otra pregunta ahí, ahora entonces, ¿cómo avanzamos con respecto a eso? Como diría un gran filósofo del fútbol, no, mentira, como diría por ahí, están bastante tímidos hoy día. Vamos, sigamos avanzando, y con esto vamos a dar paso luego a la siguiente temática, porque ya con esto... Paula Sofía Vidal me dice lo siguiente: profe, no puedo hablar, pero pienso lo mismo. Gracias. Y luego dice, ver sus intereses, adecuar el diseño respecto a lo que ellas quieren, claro, con un lenguaje inclusivo. Perfecto. Y por tanto, en esa lógica, un poco tomándome lo que dice Paula, vuelvo a tomar las palabras de Alan, espero haberlas entendido de buena manera, Alan, también, para que no se sienta constantemente interpelado, pero tiene que ver un poco con esto, con que hasta qué punto yo puedo ir normalizando cierta objetivación de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Y cuando hablamos también de aquellos objetivos que están relacionados a los conocimientos, bueno, ojo con esto, nos dice, bueno, habilidades relacionadas al pensamiento. Y la pregunta, y les voy a hacer la pregunta y ojalá me la respondan también, o alguno de ustedes me la responda, pero cuando yo, en una situación de alta incertidumbre, en un deporte de conjunto, de colaboración o oposición, con características de invasión,
y que tiene un alto componente que es táctico, y puede ser hockey, básquetbol, balonmano, fútbol, etcétera, ¿cierto? ¿Acaso no desarrollo la habilidad de pensamiento en ese contexto determinado? Y si la respuesta es sí, ahora, ¿de qué manera yo intenciono que el estudiante pueda desarrollar, lo que se habla en el componente táctico, pueda desarrollar esta inteligencia táctica a partir de la inteligencia contextual? ¿Cómo analizo? ¿Cómo jerarquizo situaciones? ¿Cómo mido efecto o causa-efecto? Esas son habilidades de pensamiento, pero efectivamente, en el proceso del desarrollo de una habilidad netamente procedimental o en nuestra área, usted podría también diseñar e intencionar esos procesos a partir del contexto que nos convoca. Vamos a ver qué dice el chat. Pues claro que sí y harto. Y la Ivana me dice sí, y, con 2 i, sí, y. Ahí van. Perfecto. Ivana y Pilar, algo que desde su posición o desde su posicionamiento que quisieran confirmar o señalar con respecto a esto que hemos hablado. Pilar o Ivana, ¿están ahí? Vamos a ver el chat nuevamente. Sí, un sí absoluto. Muy bien, Ivana. Muy buena respuesta. Y por tanto, aquellos elementos también van a permitir favorecer la comprensión. No, ¿Profe? ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Escuché ¿Yo? una voz? ¿Yo? Ah, Oh, ya, no, si por favor, quieres. dale más. Que creo yo que las habilidades, como en la práctica, en la realidad, no se relacionan tanto al pensamiento, o no se intencionan tanto al pensamiento, creo yo. ¿Ya? A ver. Y siento que falta eso, que falta intencionar los procesos cognitivos casi que verbalmente y ponerlos en situaciones como de incertidumbre, que piensen un poco más antes de hacer la habilidad. Si bien yo creo que la habilidad como que inherentemente se relaciona a un pensamiento, creo que hay que y como intencionarla mucho más. Po. Y esa es la dificultad, pues, hasta qué punto la intencionamos y cómo Sí, la intencionamos. ¿Ya? es súper Porque, difícil igual. porque efectivamente, Profe, ¿Sí, Jorge? yo también creo como que están, pero no se intencionan tanto. Como por ejemplo, cuando, poniéndolo el caso en los deportes, ¿Vale? por ejemplo, cuando se extrapolan los ejercicios de un mismo partido, por ejemplo, jugadas se extrapolan y no se analizan tanto como deberían, sino que como que la memorizan de manera automática para poder efectuarla en un partido. Pero como no se intencionan con ese fin. Eso. Sí, perfecto. Sí, ahí bueno, ahí podemos, luego ya, que es un tema que a mí me interesa bastante, que tiene que ver con el aprendizaje motriz y un poco con el componente táctico de los deportes, pueden surgir varios elementos ahí. Uno, que uno responde, hay toma de decisiones por todos estos canales de aprendizaje que son en milisegundos, efectivamente, y mientras más procesos de atención, mayor es la toma de decisión, mayor es el tiempo que tengo para tomar una decisión. Mientras más automáticos son los movimientos, hay menos control de la atención. Y eso está claro, estamos de acuerdo. Y eso sucede en el ámbito del deporte, ¿cierto? Pero pensando también de que el deporte es un medio, bajo mi perspectiva, muy, pero muy, muy rico en cuanto a lo que te deja para la enseñanza de cómo también voy intencionando esos elementos más allá de que el proceso se vea en una respuesta, en un comportamiento motriz eficiente. ¿Cómo puedo lograr que el sujeto intencione, cuestione y critique y se pueda dar cuenta de que efectivamente hay ciertos elementos del componente táctico, principios tácticos, que deben ser producto, deben estar acompañados también del pensamiento, de esta inteligencia táctica contextual? A eso quiero llegar un poquito. Y por tanto, nuevamente creo, muy humildemente, que hoy día tenemos un discurso que está tan predominante, que es el tema de la actividad para la salud, de la vida saludable, que el foco está ahí, el resultado está ahí. Hoy día las escuelas se miden en qué tan saludables son las escuelas, y por tanto estos otros elementos que son y que favorecen el desarrollo del ser humano, muchas veces están tapados por lo voy a decir tal cual, por este discurso hegemónico que predomina hoy en día. Estéfano, ¿quiere hablar usted? Ilumínenos. ¿No? Por Avanzamos. favor. Y por otro lado también, profesores y profesoras, bueno, ¿en qué medida también vamos favoreciendo la comprensión?
Me equivoqué. Me equivoco mucho, Estefano, hoy día nuevamente me equivoqué. Y por tanto, ¿en qué momento podemos favorecer esa comprensión? ¿En qué medida también podemos otorgar espacios de experiencia para comprender? Tiene que ver un poco en qué medida vamos incluyendo el elemento del conocimiento y va combinando con estos elementos también procedimentales del saber hacer. Por tanto, cuando usted ojalá un día se encuentre con un estudiante en cualquier nivel y usted le pregunte a ese estudiante, bueno, ¿qué te enseñé? ¿Qué te dejé? ¿Cierto? Esperemos también que la respuesta sea y vaya más allá de la adquisición de una habilidad, de una destreza. Al menos eso es lo que yo tengo, lo que yo espero un poco desde mi leitmotiv, ¿ya? Y hablábamos también durante todo este desarrollo del primer semestre, indicábamos también de que hay unos elementos que están vinculados a las actitudes, y la actitud es netamente una disposición, una predisposición con respecto a un objeto o personas determinados. Por tanto, cuando tenemos esta actitud, también consideramos que la actitud es el reflejo del valor, por un lado, se refleja un valor, pero esa también, la actitud se aprende, y se aprende en función de la información mayor o menor que usted tenga con respecto a esos elementos. Y se aprende también por imitación. ¿Ya? ¿Qué quiero señalar con esto? Que evidentemente explicitar la adquisición de un valor y en definitiva de una actitud en un proceso de diseño de clase también es sumamente complejo. Y acá les indico la complejidad. Ya Sofía y Rosita me han escuchado mucho con respecto a esto, pero lo voy a volver a señalar. Es complejo porque la actitud, tal como indica la presentación, se compone de elementos que son afectivos, lo valórico y el conocimiento. Y por tanto, si yo quisiese, como contenido actitudinal, desarrollar o trabajar para alcanzar un objetivo con el contenido trabajo colaborativo, no me basta única y exclusivamente con que todas las clases yo trabaje en grupos de A4. Eso no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque efectivamente esta disposición que tengo que lograr de mis estudiantes favorable hacia el trabajo colaborativo está sujeta también indudablemente al elemento conocimiento. Rosita. Pero sí, yo creo, no sé, ahí me corrige usted, que hacer grupos de A4 puede ser una actividad que promueva el trabajo colaborativo Sí, pero la puede como promover, opción. claro, la promueve no por sí sola. Claro, sí. A eso quiero llegar. ¿Ya? La promueve, pero no por sí sola. Y por tanto, lo que quiero señalar con esto es que al momento de articular conocimiento, habilidades y actitudes, detrás de eso sigue estando el rol del profesor, que va a favorecer aquellas intenciones pedagógicas. Si hacemos la analogía con respecto a esto, tiene que ver con que no por el hecho de elaborar un recorrido motriz para preescolares, ¿cierto? El niño va a favorecer su desarrollo motriz, su desarrollo de habilidades. Sino que tiene que ver también con qué hay detrás de esa organización. Y señalamos también, bueno, que tenemos aquellos, y que si hablamos también por un lado, que el proceso educativo y que las disciplinas deben contribuir al desarrollo integral, al menos eso nos dice el currículum en lo declarativo, tenemos también por otro lado, recordábamos el semestre pasado, aquellos objetivos que son objetivos de aprendizaje que son transversales y que están a lo largo de todo el trayecto formativo de un estudiante en el sistema escolar. ¿Ya? Ahora, nuevamente viene la pregunta, dice, apuntan al desarrollo ético, social e intelectual. El desarrollo ético, moral, también es súper complejo de desarrollar. Porque lo moral, al menos, viene a definir lo que es bueno y lo que es malo. Y para poder tener esa decisión está sujeto a una carga moral, y cada uno de nosotros tiene una carga moral totalmente diferente, por costumbres, por cultura, por proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, cuando entremos ahora a este proceso de diseño de clase, lo que quiero señalar es que no basta única y exclusivamente con que estemos pensando en de qué manera voy a desarrollar una habilidad, una destreza, siendo que ese es nuestro medio,
y nuestro objeto de estudio desde la motricidad humana, el cuerpo y el movimiento. Pero también eso va a implicar que vayamos un poco más allá. Y este proceso de diseño de clases tiene que ver con eso, con generar expectativas, tener estas expectativas, apuntar a la diversidad, promover que todos los niños y niñas puedan aprender de una u otra manera. ¿Ya? Más atrás, profe, había una frase, en otro mapita apareció a veces, decía de las experiencias y la comprensión. Y ahí está igual, creo yo, la manera en que se puede articular todo eso que se busca lograr y desarrollar, generando experiencias a los estudiantes, experiencias en donde puedan vivenciar distintas situaciones que no necesariamente tengan que ver con el objetivo motriz que tenemos, pero sí que puedan vivenciar cosas que se van a enfrentar después también en la vida adulta. Entonces creo que de esa manera también, incluyendo esas condiciones, distintas condiciones durante la clase, se van a generar esas experiencias en donde logren comprender cómo funcionan las relaciones entre las personas. Perfecto. Perfecto, perfecto, Sofía. Yo comparto ahí su posición. ¿Ya? Vamos a dejar la presentación de planificación y educación física hasta ahí, porque luego ya venía el tratamiento de los contenidos, un poco la especificidad, elementos que ustedes ya manejan. Además también está la guía de aprendizaje que diseñamos el año pasado, el semestre pasado, perdón. Y ahora vamos a avanzar a otro tema, que es un tema nuevo que ustedes no han visto, y que está vinculado principalmente al diseño de tareas y hacer esta diferenciación entre tareas y actividades. Antes de avanzar, ya sea por chat o a viva voz, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, pensamiento o reflexión? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Avanzamos? Es como hora de almuerzo, parece. Sí, está difícil. Paula dice siga, Ornella igual. Dale Eso. nomás, profe. Vamos. Dale Ya. nomás, profe. Aquí me invitan, si saben cómo me pongo, ahora me voy con todo. Ya, lo primero que vamos a ver es un poco visualizar este primer objetivo, que es comprender diferencias entre tareas motrices y actividades. Hoy día lo que vamos a entregar, y acá muy personalmente, no sé si represento tanto a Sofía como a Rosita, pero efectivamente un poco señalar mi posición con respecto a por qué tareas, por qué no actividades, o por qué ambas y en qué punto se diferencian. A medida que ustedes vayan metiéndose en este tema, se van a dar cuenta que no solamente se habla de tareas, de actividades, sino que en algunos casos se va a hablar de experiencias de aprendizaje, y que cada una tiene miradas totalmente distintas, con énfasis distinto. Ya veíamos el semestre pasado bajo Mario Bunge, un poco que nos decía, ojo, el concepto y el término no es lo mismo, y además tienen connotaciones, intenciones y propiedades. Y bueno, y esto viene a responder un poco a eso, ¿ya? Y a medida también de cómo lo vamos implementando en este proceso. Ahora la primera pregunta un poco es, ¿actividad o tarea? ¿Qué saben de la actividad? ¿Son sinónimos? ¿Qué piensan ustedes entre actividad o tarea? ¿Hay alguna idea por ahí? Vamos. Esa actividad es una actividad que no necesariamente va como con una nota de evaluación, y la tarea sí. Ya, tenemos Perfecto, Florencia. Tengo esa concepción entonces, que la tarea está asociada a la calificación. ¿Ya? Puede ser, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí en la grabación. En el chat hay algunas intervenciones. ¿Alguien habló? ¿Profe, se me escucha? Se le escucha súper bien. ¿Quién es? Diego Ponce. Diego Ponce. Profe, la actividad se me hace como igual como por una diferencia como temporal, por decirlo así. La actividad me suena como para hacer algo, realizar ahora y ya, y una tarea puede ser como, no necesariamente dentro de la misma clase, puede ser algo a futuro. Eso también se me viene como a la mente. No sé si esté correcto, pero se me viene a la mente. Ya, perfecto. Mira, Ornella dice, la actividad es la que hace el alumne. Perfecto, también un lenguaje inclusivo estamos incorporando acá a la clase. Y luego Chara dice, la tarea ya se aplica o se aprendió. Javier dice, la actividad es en el momento, lo mismo que indica Diego un poco más adelante. Y Pablo Ría dice, bueno, la tarea consiste en el producto final. Está ardiendo. No necesariamente, Chara dice, no necesariamente es la actividad. Dígame.
Vale, ¿Se escucha bien? Por favor, adelante. Adelante, estudios. ¿Se escucha bien? Es que Sí, perfecto. ya. Yo creo que la actividad es como algo, una actividad que se hace en el momento con la supervisión de un profesor o de alguien que te puede ir guiando, y la tarea es algo que se deja más como para la autonomía del alumno para poder lograr la meta, o decirlo así, como la finalidad del trabajo. Ya, perfecto. Rosita, ¿va a decir algo? La Sofía ha dicho algo, pero creo que era que leyera las primeras respuestas en Dale, el chat. Sofía. A ver, lo perdí. Me fui al tiro al producto final. Cuéntenos, Sofía. ¿Qué decía? bueno, no. Dice la tarea es la indicación del profe. Creo que actividad puede ser cualquier cosa, pero la tarea tiene un objetivo que cumplir. Ah, ¿quién fue ese? ¿Quién fue? Como ¿Quién fue ella? concreto, Paula. Paula Vidal, muy bien. Paula, ¿ha leído un poco el material que está en el aula, parece? Ya, bueno. La- es que había muchas cosas, profe, Sí, pero no se usted lo no vi las... así, ardió el chat. Estaba muy bien. No, no ha leído, dice. Ya, no ha leído, muy bien. Ahora lo que estamos viendo entonces, lo que vamos a ver ahora en adelante, es un poco desmitificar aquellos elementos que nos van a permitir confundirnos o no. Ambos elementos, actividad, tarea, están íntimamente relacionados y es muy fácil la confusión, ¿ya? Vamos a ver por qué. Por favor, Rosita. Ivana mencionó el tema de ¿Despertó la tarea Ivana? como Muy tarea bien. para la casa. ¿Despertó la Ivana? Muy bien. Sí, llegó. Llegó, se conectó. Muy bien, Ivana. Estaba. Y por tanto, también está, lo tenemos muy arraigado, esos elementos que te dejo algo pendiente, ¿cierto? Que me tienes que traer como de trabajo autónomo. Veamos, pues, profesores y profesoras, en qué consiste. Luego de esta pausa, con esta lámina muy gráfica ahí, vamos a avanzar. Y por tanto, lo que vamos a ver ahora en las tareas, principalmente en educación física, tiene que ver con cómo nos posicionamos, nuevamente al menos desde dos puntos de vista. Lo primero que vamos a señalar acá con respecto a este monito, que este profesor lo que nos dice luego es, a ver, según Famose, imagínense, Famose ya en el 88 hizo una descripción de tarea y luego la repite en el año 92. Primero, el concepto de tarea motriz está íntimamente relacionado al concepto de aprendizaje motriz, ¿ya? O sea, hay tarea y a partir de esta tarea yo favorezco intención el aprendizaje que tiene que ver y está relacionado a una naturaleza motriz. Eso es lo primero. Y por tanto, luego lo que nos dice este autor en otra mirada, nos dice, bueno, la tarea va a constituir un objetivo que debe realizar el estudiante. Pero además también nos dice, ojo, esa tarea está íntimamente vinculada a la acción que tiene que realizar el estudiante, lo que yo demando que haga el estudiante como profesor. Y por tanto me puse, cuando Paula y la Sofía me señala lo que indica Paula en el chat, efectivamente está en esa línea. ¿En qué medida el profesor indica algo o prescribe algo, que es una idea que está asociada también a la tarea, para que el estudiante pueda realizar? ¿Ya? Y por otro lado, Parlevas, a los que les tocó el semestre pasado definir el concepto de praxeología, de sociomotricidad, de psicomotricidad, de universales de la acción motriz, etc., nos dice, ojo, la tarea también es un conjunto organizado de condiciones, no solamente de condiciones materiales, no solamente del nivel que está asociado al reglamento, a la norma, a lo que debe o no debe hacer el sujeto en esta tarea que va a prescribir el profesor, sino que también está asociado incluso al procedimiento, desde la realización que debe ejecutar el estudiante. Por tanto, tenemos dos ideas también para la definición de tarea. Por un lado, por acá, ahí está en pantalla, el objetivo motriz, y por el otro lado, las condiciones. Y estas condiciones, si yo hago un mapa conceptual, están sujetas a condiciones de realización, por un lado, otra patita por acá, ahí en pantalla, por ahí, realización y condiciones de procedimiento. Por tanto, en esa lógica, cuando usted prescribe o cuando usted indica una tarea, la tarea debe tener por condición base, objetivo motriz y condiciones. Pero además también, Famose principalmente, nos dice, ojo, el estudiante debe haber un nivel de implicancia del estudiante en la realización de la tarea. No obstante, encontramos otros autores que también nos van entregando aportes con respecto a lo que debe tener una tarea motriz. Rosita, por favor. Sí, dos cosas. Uno, con respecto a algunas características también que plantea otro autor que es Ruiz, que igual lo vamos a ir viendo, que plantea 4 características
Una, que las tareas motrices tienen un carácter, perdón, instructivo, que es decir, se le ofrece a los estudiantes. Pero la misma lógica que tiene objetivo-condición, además de que plantea que Ruiz plantea la condición más bien como la organización espacio-tiempo y con material de la tarea, esa es una segunda característica, como la condición, y en las otras dos es que tienen una finalidad, es decir, el objetivo, y la otra que tengo por aquí, que pueden ser obligatorias o como desde el profesor al alumno, o también que el mismo alumno se plantee una tarea motriz. Esas 4 características plantea Ruiz. Y lo otro que iba a decir, que en función de todas estas definiciones, también la tarea motriz pasa a ser, según Delgado, pasa a ser como el mayor nivel o como lo que se debe concretar, lo que tiene que estar en un primer lugar para concretar dentro de nuestras intervenciones, la tarea motriz, porque está tan ligada a la obtención del objetivo, al desarrollo del objetivo, que pasa a ser como lo primordial, sobre todo en nuestra disciplina. Y por eso también, muy personalmente, y quiero dejar fuera acá en función, no quiero, no sé si represento, eso quiero señalar a Rosita y a Sofía, pero bajo mi perspectiva, el diseño de tareas desde la educación física implica un alto conocimiento de la disciplina. Ya cuando nos dicen que es el mayor nivel de concreción de lo que debe realizar el estudiante, eso implica una alta capacidad de diseño del profesor o profesora para que el niño, niña o jóvenes aprendan. ¿En qué medida yo puedo incluso de una tarea en particular puedo establecer secuencia de tareas para que el niño pueda aprender? Imagínense usted, Diego Ponce sigue ahí. Nuestro profesor nunca me ha ido. Perfecto, por favor, sin ningún improperio, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Ya? No se acuerde de mi santa madre, por favor. ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Ya, ahí voy. Usted hace escalada deportiva, ¿cierto? Sí, profe, efectivamente. Ya. Usted me corrige si yo en la declaración del ejemplo estoy errado. Podría usar cualquier otro, pero este me parece muy particular. Si la tarea consiste principalmente en que el niño pueda avanzar un tramo en posición vertical, ¿cierto? Al menos un tramo de 1,5 metros, 2 metros, un niño de 6 años, ¿cierto? Pero luego, esa es la tarea. Y el objetivo es que el niño pueda desplazarse en un plano vertical. Las condiciones son que lo establezca en un mínimo de tiempo, ¿cierto? Lo otro es que el niño se vaya avanzando de manera alternada, brazo, mano derecha, pie, mano derecha, mano izquierda, así sucesivamente, de manera alternada. Esas son las condiciones de realización, ¿ya? Y también otras condiciones desde el punto de vista de realización, pero ahora desde la obligación, es que no se debe soltar, ¿ya? Siempre debe tener al menos un segmento corporal en 4 piezas, no sé cómo se llaman estas cositas que... Perdone la ignorancia. Sí, se le dicen tomadas o agarres y es donde uno se agarra, valga la redundancia. Perfecto. No hay nada errado, profesor, sí, todo lo que dijo estaba correcto. Uy, ya, y eso que he tenido muy poca experiencia más allá de la formación docente. Ahora, pero si llega un niño con muy poco nivel de experiencia y usted me dice, ¿sabe qué, Juan? Yo llevo a mi hijo, este niño es mi hijo, el Agustín. Y el Agustín es incapaz de poder subir esa situación, realizar esa tarea. Y yo entiendo que esa tarea puede ser la mínima, el nivel mínimo de realización para que el niño pueda seguir avanzando. No hay otro nivel, o al menos desde mi perspectiva no habría otro nivel. Ahora la pregunta es, si ese es el nivel de intervención mínimo, como señalaba Rosita, en esa tarea, o esta tarea, la definición de la tarea constituye eso, a partir del ejemplo, ¿podría haber una tarea de menor dificultad para que Agustín la pudiese realizar? Sí, profesor, la verdad como A ver, a diferencia de muchos deportes, Diego, la base como para poder Diego. escalar es la capacidad de tomarse principalmente. Eso, Así Diego. que Diego, pero antes de, no tanto wiri wiri, voy a ir al hueso, al detalle, ¿ya? Ahora, Diego, plantéeme con objetivos y con condiciones una tarea para que Agustín pueda alcanzar el agarre. Ya tenemos el objetivo, que es agarrar esta zona de contacto. Plantee una tarea al detalle. Declárela. deje pensarla bien, profe, porque igual
pese a que sea algo sencillo, no sabría cómo plantearlo bien. Uy, ya, ese es el efecto que yo quería lograr. Le pregunté a un especialista que tiene experiencia en el área y por tanto implica un proceso que es reflexivo y cognitivo para poder plantear incluso una tarea o una tarea subordinada, como dice Famose, incluso de mayor complejidad. Por tanto, parto nuevamente con esta lógica, que el diseño de la tarea es sumamente complejo e implica un alto nivel de especificidad y de conocimiento. Diego, si quiere, me puede señalar la tarea en el transcurso de la clase, lo que queda. Profesora. Se me ocurrió algo que no supe cómo responderme. A ver. Las tareas motrices pueden poseer más de una condición en el sentido de que se pueda lograr la tarea independiente del grado de habilidad o de destreza del estudiante, o la tarea tiene una sola condición y hago distintas tareas en función del grado de habilidad. No, una tarea ¿Se entendió? Una tarea puede tener condiciones, lo que sí esperamos que tenga un puro objetivo. Luego, entonces puede tener más de una condición. Sí, porque vamos a tener condiciones de procedimiento, de realización. Vamos a tener estas condiciones que están sujetas a la norma, a lo reglamentario, no necesariamente un reglamento como tal. Recuerden que los deportes tienen códigos, tienen reglamentos. Una tarea como tal no tiene un reglamento establecido, sino, como dice también el profesor Richard Aguirre en recreación, ¿cierto? Hay acuerdos que se toman, y esos acuerdos vienen a constituir también condiciones de realización cuando la tarea es un juego, realizar un juego X, y además también tenemos estas otras condiciones de procedimiento, biomecánica incluso. En ese caso, sí, terminé. No hay que. Por ejemplo, si la tarea es desplazarse corriendo de un punto A o B. ¿Ya? ¿Y las condiciones? No, ya, no, eso, espérese, pues, ahí voy. Las condiciones entonces podrían ser, ya no sé, de tipo procedimental con distintos apoyos. Sí. Ya, eso, pero gracias. ahí me la dejó muy abierta. No, pero a eso quería llegar, a entender que puede haber más de una condición procedimental para el logro de una misma tarea y un mismo objetivo, en verdad. Ya, pero no se enoje. Sino es que no me dejó terminar. Pero lo que podría señalar también es que, claro, son los 4 apoyos, pero el ejemplo que usted ha dado también es sumamente importante porque a la larga, luego vamos a ver que una tarea puede ser definida totalmente o una tarea totalmente más abierta, ¿ya? Sujeta a la interpretación. ¿Ya? Y eso nos adosa un mayor nivel de complejidad. Fíjense ustedes que yo no... tengo que aceitar las articulaciones, pero cuando hay elementos vinculados al baile y a la danza, y me acordé un poco por la intervención de Ornella, que cuando yo enseño una tarea, además también vienen otras condiciones que están dadas por el espacio, por el tema tiempo, por el tema factores que son incluso perceptivos motrices, de cómo voy sintiendo el ritmo. Y eso implica aún mayor complejidad. Hay muchas más variables a las cuales atender, profesora. En ese sentido, yo como que lo ligo al tema de la inclusión, que se habla mucho, que, no sé, yo por lo menos escucho muchos comentarios como cuando hay un estudiante, no desde el punto de la diversidad, sino que la inclusión como desde las capacidades diferentes, físicas, como motoras, siempre se dice así como no, hay que diseñar otras tareas, hay que hacer otras cosas, pero en verdad no. En verdad puede ser la misma tarea, pero ofrecerle muchas condiciones, muchas formas de lograrlo. Claro, mantener el objetivo, ¿cierto? O graduar un poco el objetivo, ¿cierto? Hacer alguna modificación y modificar las condiciones. Tiene que ver con eso también. Sí, por tanto, si uno lo plantea así, es ir siendo... Cuando dicen cambia la tarea, yo encuentro que no debiese ser así. O sea, lo que pasa es que si yo modifico la condición y ya el objetivo cambia totalmente, deja de ser la misma tarea. Ahora lo importante es... No, pero sin cambiar el objetivo. Claro, ahí sí. Y acá, y un poco un ejemplo de lo que estamos hablando. Yo tuve la oportunidad, y lo digo así porque fue un privilegio de trabajar como alrededor de 5 años en contexto con niños, niñas y jóvenes que tienen el trastorno del espectro autista, ¿ya? Una serie de trastornos asociados a los TEA, ¿ya? Y yo veía los avances que iba viendo, en función de eso me permitían un poco ir graduando el nivel de tarea. Y ahí comprendí in situ la importancia de la realización de una tarea. Voy con el ejemplo.
Esto lo tengo muy marcado. Patio de 15 por 15. Niños y jóvenes, 13, 14 años. ¿Ya? Varones. Y a mí se me ocurrió la idea de que teníamos un taller de deporte, aparte de la clase de educación física. Y luego, yo traté de hacer una serie de, como de predeporte en la tarde, bajo esa lógica. Y uno de los contenidos era realizar juegos 1 contra 1, ¿cierto? De cancha dividida, pensando en el tenis, pero no haciendo tenis, pues, pensando en el tenis, en esa lógica. Entonces me acuerdo que fui a Santiago, lleno de ilusiones, partí a Estación Central y compré mucho material, a Luquita, al costo. Y llegué con un montón de material. Ya, llegué al colegio, todo el tema. Y dije, vamos a empezar a hacer juegos predeportivos de tenis. Ojalá que no haya ningún tenista porque me puede cortar la cabeza, pues. Pero lo que quiero señalar es esto. Es que el objetivo del tenis, ¿cierto? Táctico, principio táctico del tenis es que el balón, la pelota, caiga al otro lado de la cancha, mandarlo o propulsar el implemento lo más lejos posible para poder anotar y que caiga en zona contraria y evitar que caiga en mi propia zona. Entonces yo con esa ilusión, lo primero que hice con los niños, los jóvenes en este caso que tenían mayor nivel de habilidad, era jugar con una pelotita, ¿cierto? Que boteara, pero la intención era que pasara, era como paletear, igual que en la playa, primero, paletear, de mucha dificultad, no lo podían hacer. El objetivo seguía siendo que pasara la pelota al otro lado de la cancha. Pero se cortaba el juego, porque yo al final jugaba prácticamente solo, los chiquillos tenían dificultades para el tema temporoespacial, primero que todo. Después de eso, lo que hice, y acá voy un poco lo que decía Rosita, modifiqué la condición. ¿En qué término? En que la condición de realización es que ahora la pelota podría dar un bote. Entonces le daba mucho más tiempo al niño para poder impactar la pelota. Modifiqué otra condición. Saqué la malla, o red, ahí luego me podrán corregir, y puse una cuerda, solo una cuerda, un elástico, y la bajé. O modifiqué otra condición. Y reduje el tamaño de la pelota. ¿Qué logré con eso? Que el niño lograra el objetivo de la tarea, que era pegarle a la pelota y pasar al otro lado. Un tremendo logro. Pero después de eso me puse ambicioso. Ustedes saben que la codicia es un elemento, un pecado lamentablemente del ser humano, y yo pequé. Y me puse ambicioso, codicioso. Entonces mi idea era, en un momento, tratar de que el niño se pudiese desplazar y él, en esta lógica de la incertidumbre, pudiese propulsar el balón. Pero entonces yo se la intencionaba, se la mandaba a la derecha, luego revés, con una paletita de playa, revés, y la mandaba, pero el niño no se movía, este joven, no lograba moverse. ¿Qué hice luego? Reduje nuevamente las condiciones de la tarea, o sea, fui minimizando la tarea en las condiciones, con el mismo objetivo. Y puse aros. Entonces un aro azul, yo le tiraba, el aro azul indicaba, esto es muy conductista, y luego van a aprender, les voy a comentar cómo termina la historia. Solamente centrándome en la tarea. Aro azul, le tiraba una pelotita azul. El aro azul indicaba que se tenía que ir a la izquierda. Entonces yo le tiraba una pelotita, también una pelota de color azul. Y él se desplazaba, boteaba y la pegaba. Y después colocaba un aro rojo y una pelota roja. Entonces se ubicaba dentro del aro y le pegaba la pelota. Y luego fui sacando los aros y luego solamente con pelota. Fui cambiando las condiciones de la tarea. Hasta que luego logramos, incluso con algunos los más grandes, con nivel de habilidad también, poder incluso hacer este juego de pasar la pelota de un lado de la cuerda al otro. Lo que quiero señalar con esto es que hay un nivel de reducción de la tarea. Teniendo usted claro el objetivo de la tarea, el objetivo motriz de la tarea, eso va a implicar un alto nivel de reducción, pero va a estar sujeto al nivel de conocimiento de lo que usted quiere enseñar, el nivel de conocimiento de la propia disciplina también. Por tanto, cuando Rosita nos indica lo que plantea Delgado, tiene mucha razón. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. Reflexiones. La 1:24. Que pasa rápido el tiempo. Yo tengo una duda. Profesora. ¿Dónde quedó todo ese material? En el colegio. Muy bien. Y acá vamos a responder un poco la pregunta de Ivana que tenía con el chat. ¿Qué implica o qué significa la implicancia activa del participante?
bueno, los componentes según Famose, Rosita ya nos planteaba otros componentes de la tarea, pero acá efectivamente tenemos objetivo de las tareas, condiciones de la tarea y la implicación activa del participante, ¿ya? Y eso va a implicar de una u otra manera en qué medida el estudiante puede resignificar la tarea para modificar la tarea, hacer una tarea totalmente estructurada en función de lo que prescribe el profesor, o cuando la tarea está muy abierta, de alta incertidumbre, en qué medida el estudiante puede hacer esa modificación. Y con esto vamos a finalizar la última lámina, pero cuando hablamos del objetivo, tal como dice la presentación, nos dice, ojo, el objetivo es qué es lo que quiere lograr el profesor, cuál es el efecto, qué es lo que yo espero de esa tarea en particular. Y por tanto, la tarea y el objetivo de la misma está sujeto a qué grado de especificidad desea usted que el niño realice en función de un movimiento o la adquisición de una destreza en particular. Sofía. Sí, que a mí me parece súper interesante lo de la implicancia del participante, porque como decía el profe, al final son los estudiantes los que van a asumir la tarea dependiendo de cómo se declare, y la van a asumir de distintas maneras también. Y otro de los factores que inciden en cómo la asumen es el conocimiento propio, creo yo, de las habilidades. Y para eso es necesario entregar la mayor cantidad de experiencias posibles para que ellos mismos sean capaces de identificar cómo abordar la tarea que se les está presentando. Gracias, Sofía. Y en función de eso, esta implicancia, por lo tanto, lo que vemos es que está íntimamente también relacionado con el grado de especificación, del objetivo, que puede ser explícito o puede ser implícito. Cuando hablamos de un objetivo que es explícito, tal como dice la lámina, nos referimos única y exclusivamente a que, claro, yo le digo a Matías, la tarea es patear un balón, a Matías, patear un balón a la mayor distancia posible, con las condiciones de tomar una carrera previa de desplazamiento de 5 metros y golpear el balón con el pie hábil. Con esa tarea en particular, yo luego le puedo decir a Matías, a ver, hágalo, y lo puedo comprobar. El objetivo está claro, explícito. Y cuando hablamos de un objetivo implícito, efectivamente, no necesariamente se puede verificar con un sujeto que pueda hacer una lista de tiqueo con respecto al cumplimiento de la tarea o no, sino que además también basta única y exclusivamente con que el estudiante, el participante, niño, niña, joven, pueda cumplir la tarea en función de lo que usted propone con respecto a la condición. ¿Ya? Vamos a dejar la presentación hasta ahí, en honor al tiempo, ¿ya? Ya nos quedan 3 minutitos, pero quisiera consultar si hasta ahí vamos bien, o ha quedado claro, o si hemos ido desmitificando ciertas cosas. Yo tengo una consulta con el material que mostré recién, porque lo descargué ayer. ¿Ya? Ayer le hice un vistazo a ese material. ¿Ya? Es totalmente distinto. No, no es distinto. O sea, por la diapo, entre comillas, porque según lo estoy viendo ahora, y no me sale por lo menos el globito de diálogo de Famose. Me sale la pregunta en la diapo 3, que es tarea o actividad, y después en la próxima diapositiva sale como un cuadro azul de comparativo entre actividad, tarea motriz. Sí, dos cosas, Alan, que si bien yo, bueno, un poco lo que creo que les señalé también en la primera clase, yo nunca les voy a mostrar un mismo material de años anteriores, siempre lo voy modificando, y eso tiene que ver con respecto a la práctica misma de la labor docente, que en realidad, al menos yo trato de modificar las presentaciones, pero esta tiene modificaciones mínimas, ¿ya? La última modificación se la hice previamente a entrar a esta clase, que era cambiar un poco la lámina sobre tareas de alta complejidad o de alta organización con las de baja organización. Así que eso no implica un cambio en la entrega de la información o del contenido para su tranquilidad, ¿ya? De igual manera, la voy a rectificar en el aula. Ahora, una pregunta con respecto al tema, al contenido mismo que vimos hoy día. Por ahí hay algunas cosas. Sí, Paula, Yo tengo una duda. Paula, vamos a seguir desarrollando el desarrollo de la tarea, la vamos a seguir viendo esta semana y luego vamos a avanzar a actividad, ¿ya? Para establecer ambas diferencias, ¿ya? Nadie me parece que habló. Escuché una voz. Sí, es que iba a preguntar lo mismo de la Paula, que
En un principio decía como las diferencias entre, no sabía si la próxima clase íbamos a ver actividad. No, pues seguimos con esto, hija. Hacemos hasta el infinito y más allá. Muy bien. Ah, perdón, la Paui. Dije Ya. Paula, no sé por qué. Ya, y Javier pregunta, las condiciones van relacionadas con el contexto tanto global como personal. Más que condiciones de los aspectos que son personales, tiene que ver un poco con, entendamos condiciones con todos aquellos elementos que le van a permitir realizar la tarea al niño. Y estas pueden ser condiciones que nosotros podamos implicar un alto nivel de dificultad o condiciones que reduzcamos el nivel de dificultad de la tarea para que el niño la pueda resolver. ¿Ya? ¿Me escucho? ¿Sí, Javier? Me pregunto porque si en el caso que había dicho usted por el Diego de escalada, en caso de que el niño le tenga miedo a la altura, ¿eso lo condiciona de cierta forma para que realice la tarea? Por ende, tendrá un Claro. contexto distinto. Sí, efectivamente, y por eso hablamos también del tema de la diversidad, pero quiero señalar que efectivamente lo podemos definir como condición, ¿cierto? O una situación que me va a permitir condicionar, pero cuando hablamos de la condición misma de la tarea, lo implica como componente de la tarea, ¿ya? Como un componente mismo de la tarea. Ahora, efectivamente, las tareas, las condiciones y los objetivos pueden variar por distintas situaciones. Y eso va a implicar en qué medida y en qué nivel usted va a ser capaz de conocer ese contexto a los niños y las situaciones que usted quiere enseñar. ¿Ya? Creo que había una pregunta con respecto a la evaluación que vamos a hacer, o la evaluación de explicar, profe, ¿cuándo va a explicar en detalle la primera evaluación? Bueno, si ustedes se fijan en el sílabus, ¿ya? La primera evaluación la vamos a hacer en clase, por tanto, a medida que creo que la semana es la del 3 de septiembre, o el 1 de septiembre, comenzamos con esa primera evaluación. ¿Ya, Claudia? Entonces, bajo mi perspectiva, creo que es mejor ir avanzando en los temas que van a entrar en esta evaluación, para luego que ustedes vean cómo se incorporan estos elementos en la evaluación del diseño. ¿Ya? Claudia, no sé si me expliqué bien. Sí, y la segunda evaluación, bueno, las profesoras, tanto Sofía como Rosita, ya están trabajando en eso. Vamos a empezar a hacer la distribución de la evaluación número 2, que tiene que ver con calidad en evaluación en educación física. ¿Ya? Más que asignaciones, un poco que ustedes elijan sus temas de interés. Y por tanto entiendo que las profesoras ya están trabajando en esa distribución y todo el tema. ¿Ya? Así que les pido ahí por favor que estén atentos al aula porque ya están todas las indicaciones claras. Jorge, vi su correo, lo voy a leer con detención y le voy a responder. Don Jorge Figueroa. ¿Ya? Profesores, profesoras, ¿alguna otra inquietud, comentario, reflexión? Profe, ¿Sí, Florencia? ¿podría explicar de nuevo un poco lo del objetivo explícito e implícito? Claro, que el objetivo motriz, cuando es explícito, está declarado también en la tarea, ojalá se declare, ¿cierto? Pero además también tiene esta connotación de que si yo te digo, bueno, te doy una tarea, luego la debo verificar con la conducta de la tarea, con tu comportamiento, con tu conducta, para ver si existe distancia entre un delta, entre el objetivo que yo propuse y tu realización. ¿Ya? Eso es cuando el objetivo motriz es explícito. Cuando el objetivo es implícito, no necesariamente no está sujeto a esta revisión de chequeo, por si lo hiciste o no lo hiciste. ¿Ya? Y por tanto nos vamos a encontrar con que van a haber objetivos o tareas que van a tener este objetivo muy explícito. Por ejemplo, cuando usted le dice, bueno, realiza una posición invertida, ya luego describiremos el objetivo y las condiciones, pero si la tarea es realizar una posición invertida, ¿cierto? Y que usted pueda llegar a la vertical en esa condición, yo como profesor luego voy a llegar y voy a verificar y te voy a pedir, Florencia, realiza una posición invertida. Esa es la tarea. Y voy a verificar qué traen alineada al eje y en qué medida usted llega a la vertical o no. Y lo verifiqué. En cambio, si te digo, bueno, vamos a realizar una posición invertida, pero efectivamente usted hace el pateo, ¿cierto?, para poder llegar arriba, pero no alcanza la vertical, y yo no lo verifiqué, es una tarea que queda en función de la realización o no del estudiante. Que no necesariamente está sujeto
a una verificación de lo que hizo o no hizo. Claro, como a condiciones, Claro. como tan O sea, en ambas hay específicas. condiciones. La diferencia Sí, está pero en que lo verifico o no lo verifico, lo compruebo o no lo compruebo. ya, entiendo. Gracias. Bueno, profesores, profesoras, vamos a seguir con esto el día jueves, me parece, ¿ya? Así que atentos y, por favor, cualquier duda que tengan, la señalan en la semana, ¿ya? Profe,